Argentina. Continuamos con el programa del día 1 de marzo, mediodías con la RAC hasta las 14 horas. Bueno, tengo un contacto y es con Luis Balzaretti, que es docente, representante de UDA, Unión de Docentes Argentinos, en el partido La Matanza, en Cañuelas y alrededor. Buenas tardes, Luis, te saluda Emilio de la FM 102.7, Radio Arraigo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Emilio. Buenas tardes para todo tu equipo y para toda la audiencia. Bueno, gracias por este contacto. Luis, vos sos docente de La Matanza, ¿y en qué escuela estás? Sí, primeramente también, agradezco yo el espacio que nos dan para poder transmitir estas jornadas de lucha también que vamos a realizar y todas las acciones que venimos realizando en el distrito. Y sí, yo soy docente de La Matanza, trabajé muchos años en escuelas medias, y actualmente tengo mucha carga horaria en las escuelas técnicas del distrito, pero bueno, tengo todo afectado obviamente a la tarea de representación gremial, ¿no? Ya que soy el referente de la Unión Docentes Argentinos en La Matanza. Para por ahí poner un poquito de contexto, por ahí para los que no conocen mucho, la Unión Docentes Argentinos es el primer gremio docente de la República Argentina, ¿no? Es un gremio nacional. Sí, algo conozco porque mi compañera tiene 35 años de docencia y es antecesor de lo que es hoy el SUTEBA y eso. Me contaba precisamente ayer o antes de ayer. Sí, conoce a UDA y a algunos de dirigentes nacionales, ¿no? El compañero de ustedes... Sí. El año pasado cumplimos 70 años de antigüedad como organización sindical. Así que bueno, nada, eso, más que nada para poner un poquito en contexto cuál es nuestra organización. Claro. Luis, ustedes convocan, junto con otros gremios de la docencia, los trabajadores de la educación nucleados en la CGT, un paro el lunes. Tuvieron una reunión, contanos un poco qué es lo que pasó y por qué de este paro del lunes. Bueno, digamos como como trabajadores de la educación, digamos, no escapamos dentro de todas las políticas de ajuste que viene dando el gobierno nacional, no con estas políticas neoliberales o anarcoliberales, como se quieran entender. La verdad que nosotros como docentes no escapamos a esa realidad, también sufrimos el ajuste y bueno, como la Confederación General del Trabajo, digamos, como gremio confederado, como gremio nacional, se reunió con los demás gremios, ¿no? Con el CEA, con AMEP, con SADOT, más la Unión Docentes Argentinos, y se acordó tomar medidas de fuerza en caso que el gobierno nacional no atienda, digamos, a los reclamos que vienen haciendo los gremios docentes nacionales, entre ellos la Unión Docentes Argentinos, ¿no? En este caso, el principal motivo, digamos, es porque se da de baja a la prórroga de una ley que es el FONDIN, ¿no? Que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que fue creado en el año 98, después de muchos años de lucha docente, ¿no? Para poder lograr ese fondo. Y bueno, el gobierno, digamos, desde mil años, el gobierno nacional, lo que hace es no prorrogar la vigencia de esta ley, por lo tanto, todas las provincias, entre ellas la provincia de Buenos Aires, se quedan sin un financiamiento importantísimo, que un poco de ese financiamiento va a sueldos docentes. Para que se den una idea, los gremios, mejor dicho, los trabajadores, los docentes ahora, dejamos de percibir más o menos el 10-11% de nuestro sueldo porque Nación no está girando esos fondos, ¿no? Entonces, una de las luchas que tenemos es por el reclamo ¿no? que se le hacemos al gobierno nacional de que vuelva a recomponer esos fondos, que en gran parte se van destinados al salario docente, que aparte no es poca cosa, porque todos los trabajadores vienen viendo cómo se va deteriorando el poder adquisitivo a través de estas políticas que se vienen implementando, que la verdad que no vemos nada positivo para el trabajador, ¿no? Y entre ellos estamos nosotros, que también sufrimos gran parte de la pérdida del poder adquisitivo, no solo en que no se transfiera a las provincias para pagar en el sueldo el FONIN, sino que también vemos la devaluación brutal que hay cuando transitamos el día a día a la calle, ¿no? Es decir, vamos al almacén, vamos a la carnicería, donde vayamos, digamos, el poder adquisitivo se nos bajó muchísimo, ¿no? Ahora decime, Luis, ustedes como parte de esos gremios que tuvieron la reunión con el gobierno nacional, ¿hubo alguna propuesta del gobierno con respecto a estos reclamos? ¿Algo que dijeran, bueno, de acá no podemos agarrar? ¿O
o fue un rechazo a lo que se estaba planteando? Porque, por ejemplo, el FONI dijo que no, ya definitivamente que no lo va a restituir. Claro, nosotros en realidad, cuando los gremios confederados en la CGT, los gremios docentes nacionales, convocaron al gremio nacional a sentarse a dialogar si no se iban a tomar medidas de fuerza, lo que hace los gremios dijeron que iban a hacer una medida de fuerza, entre ellos UDA, esperando a que el gobierno nacional los convoque para poder tener una mesa de negociación, ¿no? Una paritaria nacional. El gobierno, entre idas y vueltas, dice que finalmente va a convocar, pero se convocó este martes pasado y la verdad que no hubo ninguna propuesta. No hubo ninguna medida propuesta para sanear la situación que están denunciando los gremios, ¿no? Entonces, mediante esa inacción del gobierno nacional, se da a la medida de fuerza que es el paro nacional docente para este 4 de marzo. Ahí va. Y decime... A la realidad es... Sí, dale. Sí, disculpame, te digo, la realidad es que, los gremios tenemos toda la intención de dialogar, porque, digamos, nosotros no queremos llegar a la medida de fuerza. Sabemos que es un derecho constitucional, pero nosotros preferimos poder sentarnos a dialogar, a conversar y llegar a un acuerdo, ¿no? Antes que llegar a esta... Pero claramente el gobierno nacional no tiene esa postura, por eso nos obliga a ir a esta medida de fuerza, ¿no? Claro. No, quería preguntarte, esta suspensión de fondo, esta restricción a la educación en las provincias, a nivel nacional que hace mi ley, que vos explicaba, afecta en primer lugar al salario docente en todo el país, ¿no? Un recorte un 10, en algunos distritos, jurisdicciones será más. ¿En qué otras cosas afecta? No digo para explicar y aclarar, porque no es poca cosa y es importante para los docentes. Para algunos dice, es un problema de los docentes y su salario nada más. Pero no es solo eso. Claro. Por ejemplo, vos estás en escuelas técnicas, ¿no? Las escuelas técnicas necesitan recursos por el tipo de educación, yo que sé, insumo, instrumento, alguna máquina, ¿cómo puede afectar todos estos recortes? Sí, está perfecta la pregunta que haces, porque obviamente, también para poner un poco en contexto y decirle a la audiencia que no es solo porque el docente va a la lucha, a la huelga, porque se toca el salario, sino que, como bien decís vos, también hay otros fondos nacionales, como Fondo para Infraestructura también, ¿no? Que es un fondo que está frenado. Nosotros en las reuniones que tenemos acá en el distrito nos dijeron obras que estaban ya aprobadas, con pliego, con licitación ya para salir, con número de legajo, para hacer edificios nuevos acá en el distrito, en La Matanza, o obras que ya están siendo ejecutadas, pero que dependen del financiamiento de Nación, nos dijeron que se iban a paralizar. De hecho, están paralizadas. Entonces, no tenemos la continuación de las obras que ya estaban iniciadas, ni tampoco tenemos la perspectiva de que las obras nuevas que se tenían que hacer se vayan a hacer, porque la Nación directamente frenó todo eso. Eso con respecto a la infraestructura, ¿no? Después también tenemos el tema de conectividad, ¿no? También implica el tema de conectividad de estos fondos, que también están parados. ¿Qué otra cosa? Hay programas también federales, ¿no? Programas pedagógicos que también están parados. No sé, se me ocurre pensar en la quinta hora, que nosotros sabemos, siempre decimos que queremos garantizar los 180 días de clase en las escuelas, y la quinta hora viene a sumar un montón de horas más a lo largo del año. Serían muchos días más de clase, que también esa quinta hora por el momento no se sabe si va a continuar porque no está el recurso para poder darle continuidad. Así que eso también es un tema que se está poniendo en discusión, que digamos es vario, ¿no? Después también lo que decía vos, equipamiento. Nosotros tenemos un organismo que se llama INET, ¿no? Que es el encargado también de administrar recursos para las escuelas, en este caso escuelas técnicas, centros de formación profesional, centros de formación laboral y institutos terciarios, ¿no? Para darle equipamiento, ya sea en maquinaria, en capacitaciones, y todo eso, obviamente. Ahora, si uno ve el INET, si hay gente, uno no sabe si hay gente, si está cerrado, si está abierto, si está trabajando con lo mínimo. Entonces son muchas cosas, digamos, que el gobierno nacional paralizó, frenó de forma abrupta. Entonces eso hace un deterioro de toda la calidad educativa, no solo del salario docente, sino de infraestructura, de equipamiento, de capacitaciones, todo lo que conlleva, digamos, a tratar de tener una educación pública de calidad, ¿no? Claro.
Y desde el punto de vista del reclamo salarial, ¿tienen alguna propuesta? Si convoca una mesa de negociación en el gobierno o convoca una paritaria. El gobierno dice que no son paritarias, porque eso le corresponde a las provincias, que vendrían a ser los patrones. Dice el gobierno que ellos no pueden convocar a paritarias. Pero te digo, ¿cuál es la propuesta de UDA de una corrección salarial? Bueno, primero déjame hacer, si querés, un breve paréntesis ahí lo que decís con respecto a que le corresponde a las provincias. Mirá, un poco esto de provincializar la educación fue allá por el año 91, ¿no? Con la gestión del presidente Carlos Menem, ¿no? Donde se transfirió esa responsabilidad de la gestión de la educación a las provincias, pero no se le transfirió los fondos necesarios, los recursos. Nosotros sabemos lo que pasó en la década del 90 con la educación, ¿no? Sabemos el deterioro que hubo, el deterioro de las escuelas, el deterioro en la calidad, y uno de los grandes reclamos que se dio, en el cual ahí se logró el FONID, ¿no? Que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que fue una lucha de muchos años que se dio en la Carpa Blanca, allá entre el año 97 y el año 99, ¿no? Que el FONID, para todos los que sepan, es una ley que se aprobó el 18 de enero de 1998. Pero fue de muchos años de lucha, ¿no? Que viene justamente lo que decías vos, de esto de que mi ley dice que se hagan cargo las provincias. Pero en realidad esto viene ya más gestado desde el año 91, que se terminó de implementar, digamos, en el año 92 con la aprobación de los gobernadores, pero se le transfirió la responsabilidad a las provincias, pero no se le transfirió los fondos. Por eso, digamos, se pone en discusión después del Fondo Nacional de Incentivo Docente para que Nación haga el aporte de recursos a las provincias, ¿no? Y subrayar, digamos, subrayar, mejor dicho, un poco toda esta diferencia que había, ¿no? En cuanto a lo que me decís, si hay medidas de fuerza, yo creo que, bueno, primero, obviamente, nosotros eso lo consultamos con las bases. La verdad que el descontento que tenemos es muy grande en todas las escuelas, precisamente porque hay este deterioro en cuanto a que si no hay recursos, esto se va a seguir profundizando, esta crisis. Y las medidas de fuerza, obviamente, nosotros primero vamos a ver qué pasa el 4 de marzo, vamos a hacer un análisis con las bases. Lo que te preguntaba si había además una propuesta de corrección salarial, ¿cuánto entiende usted que tienen que hacer el reajuste o cuánto debería ser como docente, la necesidad de un docente hoy? Mira, a ver, por lo pronto el FONID lo que representa para nosotros es más o menos 28.000, casi 29.000 pesos menos por cargo. Imagínate que hay docentes que tienen que trabajar 3 cargos como para más o menos tener un salario que permita compensar todos los gastos, ¿no? Nosotros creemos que, a ver, siempre tenemos que intentar estar por arriba de la inflación. Nosotros sabemos los números que vienen dando de inflación después de esta desregulación de precios y de la economía que viene en mi ley. Yo creo que nosotros, si tenemos que plantear ahora en un porcentaje, yo creo que tendríamos que hablar de un 50% de aumento para empezar a hablar, digamos, ¿no? De la recomposición salarial, como mínimo, pero no solo para los docentes, ¿no? A ver, nosotros, como gremio confederado en la CGT, nosotros escuchamos en las reuniones que tenemos, también escuchamos los demás gremios, ¿no? Y vemos el deterioro también del poder adquisitivo que tienen los demás trabajadores, ¿no? Y obviamente nosotros, digo, como mínimo creo que tendría que estar, pero inclusive yo creo que sería un número que nos quedaríamos cortos en muy poco tiempo con la velocidad que va la inflación, ¿no? Claro. Bueno, mira, por último, para cerrar, CETERA, que es la Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina, que está incluida en una de las centrales, que es la CTA, hizo el paro el 26. Ustedes convocan los otros gremios incluidos dentro de la Confederación General de Trabajadores, la CGT, el lunes. ¿No es mejor hacer alguna iniciativa, alguna medida común? Porque vos ves, los reclamos son los mismos. Exactamente. Sí, yo creo que estamos tendiendo a eso. Yo creo que a nivel nacional se están mostrando esos acercamientos, ¿no? Porque de hecho, finales de todas las reuniones que hubo, la paritaria nacional también estuvo invitado a autoridades nacionales de la CETERA, estuvieron en la reunión paritaria con el gobierno. O sea que yo creo que las centrales ven esta necesidad de unificar criterios y sí, es cierto eso lo que vos plantean, ¿no? Pero de hecho algunos docentes, las bases también nos plantean esto de decir de poder unificar la lucha y que tenga otra relevancia también, ¿no? Pero sí, es cierto, es algo que se debería discutir de otra manera, me parece,
y poder acordar criterios, ¿no? Así que sí, estamos de acuerdo en eso. Ahí va, hay que buscar los caminos de la unidad, porque para salvar y defender la escuela pública, además cuando hay coincidencia en los objetivos para luchar, ¿no? Bueno, te agradezco, Luis Balzaretti, representante de Unión Docentes Argentinos, la UDA. Suerte el lunes, cualquier cosa volvemos a hablar en otro momento. Te mando un abrazo y buen fin de semana. Bueno, muchísimas gracias por tu espacio y aquí estaremos para cuando lo requieran. Muchísimas gracias. Buenas tardes.